el Islam? ¿Por qué yo creo en el Islam? Hay varias razones, voy a mencionar una razón en este vídeo. Es la naturaleza humana, que si alguien te pide creer algo, le preguntas por qué. Por ejemplo, si alguien te dice que debemos ir a la iglesia y no sabes por qué se va a la iglesia, preguntas, ¿por qué? Asimismo, si Dios nos enseña algo y nos pide creer en algo, entonces Dios debe darnos alguna respuesta de por qué. Y esta es la religión islámica, que cuando te ordena algo, siempre te dice por qué. Siempre te da argumento, evidencia y la filosofía. Siempre. No hay ni un orden en el Islam que sea sin razón. Es la única religión, eso puedo decir con toda certeza, que es la única religión del mundo que razona siempre. Por ejemplo, Dios dice, hay que adorar a mí. Y luego dice, ¿cuál es la filosofía? Dice, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que la oración os protege contra todas las maldades, pequeñas o grandes. Si yo rezo, adoro a Dios, y durante la adoración pido perdón de mis faltas y pecados, después de la oración, cuando voy a pecar, mi corazón me pregunta, ¿ahora estabas pidiendo perdón de tus pecados y luego vuelves a pecar? ¿Qué significa esta adoración, esta meditación? No tiene sentido. Hombre, tienes que ser serio. No lo debes hacer. Es mala cosa. ¿Estás jugando con Dios? Estas todas preguntas, ¿quién me hace? Mi corazón, mi interior. Voy a pensar, si voy a pecar, estoy violando las promesas que he hecho con Dios. Tengo vergüenza. No me siento bien, no me siento cómodo. Siento como un criminal, un delincuente, que ahora mismo estaba hablando con Dios, pidiendo perdón de mis faltas, y de nuevo me vuelvo a pecar. No puede ser. Si soy un hombre serio, esas todas preguntas me salen por dentro. Y me abstengo de pecar. Dice Dios que si adoráis a mí, esta adoración y meditación os protege de cometer los pecados grandes o pequeños. Cuando Dios me dice que debéis gastar el dinero en mi causa, me da razonamiento. Me dice, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cuando este orden fue dado al profeta del Islam, Dios le enseñó, debes aconsejar a los musulmanes
que gasten en mi camino. ¿Por qué? Porque con este dinero, con estas con estas limosnas, con estas donaciones, purificarás a los musulmanes espiritualmente. Y su dinero que tienen después de gastar en mi causa será puro. Yo derramaré bendición en su dinero. Yo estaré con ellos. No les permitiré que cometan pecados. Estaré a su lado. Esta es la filosofía de gastar. Otra razón de gastar, dice el profeta del Islam, dice: al-Khalqu ayalullah. Todos los seres humanos, la criatura de Dios, son su familia. Cuando alguien ayuda a algún familiar nuestro, nos gusta. Y cuando alguien quiere dañarle, esto nos enfada. Si todos somos familiares de Dios, hijos e hijas de Dios, y ayudamos a uno a otro, a Dios le gusta. Su amor y cariño hemos conseguido. Pues Dios dice que debéis actuar en el mundo así, así, así. Y este es el razonamiento. Este es el por qué. Pues el Islam es la única religión en el mundo que me ordena, me enseña algo, me pide creer algo, me pide realizar obras buenas y siempre me dice por qué. No hay ningún orden que diga que son secretos. No son nada secreto en el Islam. Todo está manifestado claro como agua. Pues creo en el Islam porque me da razonamiento, filosofía de todos los órdenes. Muchísimas gracias. Me podéis llamar a número 001-202-779-3676 y podéis visitar nuestra página de web www.alislam.es o www.islamespaz.org. Hasta luego, que la paz de Dios sea con vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Muy estimados hermanos y hermanas, en este video voy a mencionar la segunda razón de por qué creo en el Islam. Creo en el Islam porque el Islam es la religión viva. Es como era. Y nos enseña que Dios no está muerto, está vivo. Todos los atributos suyos son eternos. El Islam nos enseña que en la época de Moisés Dios mostró o dio este milagro. Y si alguien quiere experimentar en esta época, no puedes. Esto era para la época anterior. Dios no puede aceptar ni hablar contigo porque ya el tiempo ha cambiado. Dios no puede aceptar tus plegarias. Dios dio este milagro, pero dio a Jonás y a ti no. El Islam dice que todos los atributos de Dios son como eran,
son eternos, nunca mengua ningún atributo suyo. Entonces, el Corán y Islam nos enseña que si queréis experimentar el agrado, el cariño de Dios, podéis experimentar vosotros mismos. No debéis creer solo en lo que ha pasado o en los cuentos verdaderos o falsos, los milagros falsos atribuidos a varios profetas. No, el Islam dice que vosotros mismos podéis experimentar. Dice que si pedís a Dios, Dios lo acepta. Si queréis hablar con Dios, debéis avanzar espiritualmente y Dios hablará con vosotros. Por eso, en primer capítulo del Sagrado Corán, Dios ha dicho: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim. Oh Dios mío, guíame por el camino recto, dirígeme por el camino recto, el camino de aquellos a quienes has derramado tus bendiciones. ¿Quiénes eran a los que Dios derramó sus bendiciones? Los profetas de Dios. Sobre todo, eran innumerables personas y son, pero en primer lugar vienen los profetas, que son representantes de Dios. Ok. Si ellos tenían esta gran gracia y misericordia y mérito, que podían hablar con Dios, o digamos en otras palabras, que Dios hablaba con ellos, el Corán dice: oh vosotros los musulmanes, debéis pedir a Dios que Dios os conceda mismas bendiciones. Si hablaba con ellos, puede hablar con vosotros. Y en el Islam hay varias gente que tienen no solo visiones, sino revelaciones divinas. Por ejemplo, el fundador de nuestra comunidad. Por ejemplo, los 5 califas del fundador de nuestra comunidad, quien proclamó ser el Mesías prometido e Imam Mahdi. Pues creo en el Islam que no me invita solo al pasado cuya evidencia no tenemos. No, el Islam dice: todo lo pasado podéis experimentar en vuestras vidas, pero debéis avanzar espiritualmente. Entonces, cuando yo tengo mismas bendiciones y el trato de Dios conmigo es igualmente, entonces mi fe se desarrolla y no tengo duda para creer en los profetas anteriores, en los santos anteriores. No tengo duda, porque yo mismo estoy experimentando. Por eso creo en el Islam, porque no me invita solo a los cuentos, a las historias, sino que me invita a experimentar yo mismo en mi vida. Podéis llamarme al número 001-202-779-3676 o podéis visitar nuestras páginas de web www.alislam.es o www.islamespaz.org. Hasta luego. Que la paz de Dios sea con vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Muy estimados hermanos y hermanas, en este vídeo voy a dar otra razón de por qué creo en el Islam. Creo en el Islam porque me enseña
que no puede haber ninguna contradicción entre el hecho y el dicho de Dios. Me extraña mucho cuando alguien dice que mi religión enseña esto, pero la ciencia enseña algo diferente. Si la religión, la palabra de Dios es verdadera y la ciencia, la creación, el sistema universal que Dios ha puesto, que es el hecho de Dios, si los dos son verdaderos, ¿cómo puede haber una contradicción? Un hombre sabio no dice contra lo que hace y no hace contra lo que dice. En caso contrario, no es un hombre sabio, es falso o loco. ¿Cómo podemos aceptar, cómo podemos admitir que Dios diga algo contra de lo que ha hecho? El Islam dice que la ciencia es el hecho y obra de Dios. O digamos, la ciencia es el conocimiento de las obras de Dios. Y religión es la palabra de Dios. Enseñanza de Dios. No puede haber ninguna contradicción. Por ejemplo, en el Corán hay una profecía que Dios dice que en el mar hay sitios donde hay dos aguas, se corren paralelamente hasta millas y millas, pero no se mezclan. Y esto era imposible, era muy difícil de aceptar. ¿Cómo es posible que dos aguas se tocan, pero no se mezclan? Esta teoría, en el Corán sí Dios había revelado, pero había un científico francés, su nombre era Casto, digamos. Él presentó primera vez esta teoría en asamblea de los científicos. Allí había un musulmán y él dijo que lo que usted está presentando como su teoría no es nada nuevo. En el capítulo Ar-Rahman, el misericordioso, en el Sagrado Corán, Dios ha mencionado 14 o 13 siglos atrás. Él dijo, no es posible, porque el profeta Muhammad vivía en Arabia Saudita o en la Meca, en Arabia, y nunca vino aquí, y la tecnología no había avanzado tanto que el hombre pudiera saber esto. ¿Cómo es posible? No puede ser. Enséñame del Corán. Cuando le enseñó, se convirtió al Islam. Y al convertir al Islam dijo que si esto está mencionado, escrito en el Sagrado Corán, es pura palabra de Dios, porque no es palabra de Muhammad. Muhammad era un analfabeto y él no podía saber esto. Se convirtió al Islam. Por ejemplo, el Sagrado Corán dice que la tierra está circulando o moviendo alrededor del sol. En la época del profeta Muhammad, la gente no lo sabía. Sí, por ejemplo, como Galileo dijo que la tierra es que mueve, tuvo que sufrir mucho
por la iglesia. El Corán dice, y luego científicos lo probaron. El Corán dice que cuando Faraón fue ahogado, su cuerpo fue guardado y él no murió en el mar, en agua no se ahogó. Su gente sí, pero él no. Ahora, después de tantos siglos, sabemos que su momia está en el Museo de Egipto. Y hay otro libro escrito por Ian Wilson que se llama Exodus o Éxodo, y esto fue publicado en el año 1985. Él ha probado que Faraón le sacaron vivo y quedó hasta 60 años en la cama y murió luego cuando tenía 90 años. ¿Y la Biblia qué dice? La Biblia dice que se ahogó. Entonces, entre la palabra de Dios y su hecho, sus dichos y sus hechos, no puede haber contradicción. Esto es lo que el Islam enseña. Muchísimas gracias. Hasta otro video. ¿Me permiten? Pueden llamarme a mi número 001-202-779-3676 o pueden visitar nuestra página web www.alislam.es o www.islamespaz.org. Muchísimas gracias. Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, muy estimados hermanos y hermanas, en este video voy a mencionar otra razón de por qué yo creo en el Islam. Creo en el Islam porque el Islam me enseña que Dios es sabio y Dios no reprime mis deseos naturales. Si Dios es sabio y Dios nos ha dado todos los órganos del cuerpo, ha dado por algo y ha dado para utilizar. Si no utilizamos, entonces la pregunta es en su sitio. ¿Por qué nos ha dado si no utilizamos? ¿Cuál es su función entonces? El Islam dice que Dios, siendo sabio, os no solo permite, sino ordena utilizar positivamente y adecuadamente cada órgano del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros hermanos cristianos, nos dicen a veces cosas muy raras que no se pueden aceptar. Por ejemplo, un misionero o un sacerdote no debe casarse. Si Dios ha dado estos órganos al sacerdote, ¿para qué ha dado? Y si todos, como la religión dice, que deben seguir la palabra de Dios, suponemos que todo el mundo cristiano sigue a esta enseñanza, que no casar es mejor que casarse. Entonces, ¿qué? La raza humana no puede continuar. No se puede continuar y
las personas que digan que no nos casamos no pueden aguantar y probablemente van a caer en el pecado. No sabemos las historias de la iglesia, no leemos las noticias de algunos sacerdotes. No es culpa de sacerdotes, es culpa de los que mal interpretaron estos versículos de la Biblia. Dios nos ha dado estos órganos y la religión nos dice que no debemos utilizar. El Islam dice que no. Debéis utilizar todo porque Dios os ha dado para vuestro beneficio. Pero debéis utilizar en límites, con moderación y adecuadamente y positivamente. Por eso el Islam me gusta, porque aprecia utilizar todas mis fuerzas, pero positivamente. El Islam me gusta. Pero hablando con la gente de otras religiones, me da ojo. Y voy pensando, ¿cómo Dios podía enseñar esto? Y estoy cierto que Dios nunca lo enseñó. La gente no lo entendió y lo malinterpretó. Muchísimas gracias. Y podéis llamarme para más información o cualquier pregunta sobre el Islam. Mi número es 001-202-779-3676. O podéis visitar nuestra página de web www.alislam.es o www.islamespaz.org. Muchísimas gracias. Que la paz de Dios sea con vosotros. Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Muy estimados hermanos y hermanas, en este vídeo voy a decir una razón más de por qué creo en el Islam. Creo en el Islam porque no habla de solo los árabes, no habla solo de los musulmanes, dirige a todo el mundo, es una enseñanza universal. Por ejemplo, el Sagrado Corán empieza con un capítulo y en segundo versículo Dios dice: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toda alabanza pertenece a Allah solo, quien es Señor de todos los mundos. No es Señor de Israel, no es Señor de los cristianos, ni judíos, ni hindús. Es Señor de todos los mundos, no solo de este mundo, esta tierra. Dice que hay varios mundos vosotros que conocéis, ni conocéis a un mundo. Entonces, cuando yo creo en el Islam, no puedo pensar mal de un cristiano, porque Dios, mi Dios, es Dios de cristiano también. No puedo dañar a un judío, porque mi Dios también es Dios de judío. No puedo hablar mal de un hindú, porque mi Dios también es de ellos. Y cuando voy a hacer algo, tengo que pensar que debe ser algo beneficioso para todos, no solo para la gente
de un pueblo, una religión. Lo que sea en favor de todos, debo hacer esta tarea. El Islam me enseña que el profeta del Islam es verdadero, pero no solo él. Todos profetas que vinieron hasta hoy son verdaderos. Y debo obligatoriamente creer en todos y poner en práctica sus enseñanzas. 100%. Dice que todas las religiones son verdaderas. Si la gente de esta religión manipularon algo, es su culpa. Pero básicamente, inicialmente, todas las religiones son verdaderas. Y dice que todas las escrituras sagradas son palabra de Dios. En el inicio sí que eran palabra de Dios. Luego lo que pasó, pasó, pero en el inicio era palabra de Dios. ¿Hay alguna religión en el mundo que enseñe esto? Ni una. Por ejemplo, un judío rechaza a Jesús, no le acepta como Mesías, no acepta sus enseñanzas. Un cristiano rechaza al profeta del Islam, no le acepta como verdadero profeta. Cree que con Jesús terminó todo. Pero el Islam dice que todos anteriores, incluso el Islam, son verdaderas religiones. Todos los profetas anteriores son representantes del mismo Dios. Todas las escrituras sagradas son pura palabra, o eran pura palabra de Dios. Un verdadero musulmán no puede guardar rencor de nadie. No puede pensar ni hacer algo mal contra nadie, si es verdadero musulmán. Entonces, el Islam me gusta, porque no habla de una gente, un país, una nación, un pueblo, una zona, un continente. No, el Islam habla de todo y sus enseñanzas son para todos y para siempre. No tengo miedo de que si pongo la enseñanza del Islam en práctica, hoy es válido y mañana me da vergüenza, mañana no será válido. No, el Islam es para siempre y para todos. Por eso me gusta, por eso soy musulmán. Os invito también que aprovechéis de estas bendiciones de Dios. Creo en el Islam también porque la venida del profeta del Islam está mencionado en esta Biblia. Pero esto voy a mencionar en otro video. Muchísimas gracias. Dios os bendiga. Podéis llamarme al número 001-202-779-3676 o podéis visitar nuestra página de web www.alislam.es, www.islamespaz.org. Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, muy estimados hermanos y hermanas, en este video voy a mencionar que cuando leo la Biblia encuentro muchas noticias sobre un profeta después de Jesús. Yo os invito a investigar si esta profecía es sobre, estas profecías son sobre un profeta que debía venir después de Jesús. ¿Quién es entonces si no es profeta del Islam? Brevemente os voy a dar las referencias y debéis investigar. Deuteronomio 18:18. Dios dice, hablando con el profeta Moisés, que voy a levantar entre tus hermanos un profeta semejante a ti.
entre tus hermanos. ¿Quiénes eran hermanos de Moisés? Hermanos de Moisés. Moisés viene de la familia de Isaac. ¿Quién era hermano de Isaac? Ismael. En la línea o linaje de Ismael, ¿cuál profeta ha venido? El profeta Muhammad. Y dice semejante a ti. ¿Acaso Jesús era semejante a Moisés? En nada. Jesús, según el credo cristiano, era Dios o hijo de Dios. No era un ser humano. Dicen que se encarnó como humano, pero no era humano. Le crucificaron, murió en la cruz, se ascendió al cielo. La gente está esperando que tenga lugar segunda venida suya, segundo advenimiento del Mesías o Jesús. Y no casó, no tuvo hijos, no trajo la ley nueva. Dijo que no he venido para cancelar ni una jota, ni un tilde de la Torah. He venido para cumplir. Ok, ahora, Jesús no tiene nada que ver con Moisés, porque Moisés no era Dios, no era hijo de Dios, no le mataron en la cruz, no se resucitó, no fue al cielo, no se sentó a la derecha de Dios. Nadie está esperando segunda venida de él. Se casó, tuvo hijos, tuvo muerte natural, trajo una ley, la Torah. Jesús no es semejante en nada con Moisés. Ahora, profeta Muhammad, 100%. Profeta Muhammad era un hombre como Moisés. Profeta no era ni Dios ni hijo de Dios como Moisés. Que la paz de Dios sea con él. Profeta Muhammad no fue crucificado como Moisés. Profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, no se resucitó después como Moisés. Profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, no se fue al cielo como Moisés. No está a la derecha de Dios como Moisés. Se casó como Moisés y tuvo hijos y hijas como Moisés. Tuvo muerte natural como Moisés. Trajo una nueva ley que es el Sagrado Corán, como Moisés trajo la Torah. Profeta, y nadie está esperando la segunda venida de profeta Muhammad como Moisés. Entonces, profeta Muhammad es 100% semejante a profeta Moisés. Jesús no es semejante en nada. Pero Dios en Deuteronomio 18:18 promete levantar un profeta de entre los hermanos de Moisés, semejante a él, semejante a Moisés. No puede ser Jesús, y Muhammad es. Más, dice que yo pondré mis palabras en su boca. Que leáis todo Nuevo Testamento. En Nuevo Testamento ni hay una frase, donde Jesús hubiera dicho que esto es lo que Dios me reveló. Dios dice en 18:18 de Deuteronomio, yo pondré mis palabras en su boca. En boca de Jesús no puso ninguna palabra. Pero Muhammad le reveló al Corán. Dios reveló a Muhammad sallallahu alaihi wasallam este libro, el Sagrado Corán.
Y dice en mismo Deuteronomio 18:18, quien no escuche la palabra que él diga en mi nombre, pediré cuenta de ello. En la Biblia, en Nuevo Testamento o Antiguo, pero estamos hablando de uno después de Moisés, no es ni un capítulo que empiece en el nombre de Dios, empiece con el nombre de Dios, o algún capítulo que el profeta respectivo haya dicho que digo en el nombre de Dios. Ni uno. El Sagrado Corán tiene 114 capítulos. Cada capítulo inicia en el nombre de Dios. Pero cada capítulo inicia en el nombre de Dios. Hay un capítulo que no inicia con el nombre de Dios porque es la parte del capítulo anterior. Pero en el mismo capítulo está escrito en otra parte, pero en el mismo capítulo, An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim, cuando se menciona la carta de profeta o rey Salomón. Entonces, en el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, hay 114 veces y hay 114 capítulos del Corán. En la Biblia ni una vez. Jesús, ¿cómo puede ser el profeta que mencionado en este Deuteronomio 18:18? Otro, Deuteronomio 33:1, de 1 a 3, 4 versículos, número 3 o 4. Dice que Dios resplandeció sobre Sinai, y luego otra vez Seir, y luego otra vez en el Parán. En Sinaí, profeta Moisés, que tuvo conversación con Dios. Seir es misma zona de Jerusalén, o muy cerca, y allí vino Jesús. Y Parán, ¿qué es? Debéis entrar en el mapa y buscar desierto de Parán. Es un sitio sobre la Meca, entre la Meca y la Medina, pero más cerca de la Meca. Es una serie de montañas que se llaman montañas de Parán, y esto es desierto de Parán. ¿Quién vino allí? Si no es profeta del Islam, profeta Muhammad. Nadie vino allí después de Moisés. Y dice, vino con 10,000 santos. Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo? 12. Uno escupió, otro renegó, otro por 30 monedas le dio a la policía. Quedaron 9. Pero el Antiguo Testamento dice que vino con 10,000 santos. Pero ahora han cambiado y han puesto millares. Pero millar también en español es 10,000. 10,000 eran compañeros del profeta del Islam cuando los musulmanes conquistan a la Meca y entran en su propia casa, propia ciudad. Exactamente 10,000 compañeros, 10,000 santos. ¿Puede decir alguien que este es Antiguo Testamento? Yo soy cristiano, no, yo creo en Nuevo Testamento solo. Entonces, podéis leer la parábola del jardín en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33. Y pensar, reflexionar bien. Cuando dice que cuando Dios mandó a su hijo, le mataron, entonces va a venir mismo Dios, y cómo va a tratar. Si crees que Jesús es hijo de Dios, entonces después de Jesús, dice Dios que le maltrataron y le mataron, va a venir entonces Dios mismo. No puede venir mismo Jesús, Él es hijo. Quien viene no es Dios, pero
es mucho más grande que Jesús, como si fuera su padre. Y aquel es el profeta del Islam, Muhammad, que vino después de Jesús, y nadie vino, excepto él. Por favor, siendo seguidor de la Biblia, debéis reflexionar bien. Y si este es profeta Muhammad, cuyo nombre incluso está mencionado en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 15. 5, versículo 15, donde dice, mi amado, pero en hebreo la palabra exacta ¿cuál era? Muhammadem, Muhammadem, y Muhammad es profeta del Islam, no ha venido nadie fuera de él. Por eso soy musulmán, que creo en la Biblia, aunque parcialmente, porque hay mucha manipulación. Pero creyendo en estos versículos, yo acepto el Islam. Y vosotros, siendo cristianos o judíos, ¿no os gustaría aceptar la verdad? Si no, ¿qué tipo de cristianos o judíos sois entonces, hermanos? Morimos hoy, mañana, ¿qué cara vamos a dar a Jesús, a Moisés y otros profetas? Que vosotros mencionaste esto en la Biblia y nosotros ni pensamos ni una vez. Ser cristiano y judío es seguir 100% lo que dicen, y somos nosotros que seguimos. Por eso somos musulmanes, creemos en todos, siguiendo la Biblia, siguiendo el orden del profeta del Islam. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Os invito a pensar, a investigar un poco, porque esto es de la fe, no es nada del mundo. Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Puedes llamarme al número 001-202-779-3676 o visitar nuestra página web www.alislam.es o www.islamespaz.org. Adiós, Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Muy estimados hermanos y hermanas, en este video voy a decir por qué el Islam, por qué no el cristianismo o la cristiandad, por qué no judaísmo, por qué no hinduismo, por qué no budismo y por qué no otras religiones. ¿Por qué somos musulmanes y por qué debemos ser musulmanes? Hay varias razones, y básicamente porque Dios ha mandado un profeta que se llama profeta Muhammad, a quien erróneamente llaman Mahoma. Su nombre no es Mahoma, su nombre es Muhammad. Dios le ha mandado y Dios le ha enseñado esta religión. Por eso debemos aceptarlo. Pero la pregunta que se genera aquí es que si la cristianidad existía, aparte de la cristiandad, judaísmo y otras religiones existían, ¿por qué Dios enseñó una nueva religión? Esta es una pregunta muy importante. La respuesta es que si entendemos qué es la religión, no puede haber esta pregunta. Es que la gente piensa erróneamente que hinduismo es otra religión
y judaísmo es otra, cristiandad es otra, el islam es otra religión, y así. Las religiones no tienen nada que ver entre sí. Entonces, si yo soy musulmán, no, si yo soy cristiano, no debo creer en el profeta del Islam. Si yo soy judío, no es necesario creer en Jesús. Si yo soy hindú, ni es necesario creer en profeta Moisés. Esta imagen de la religión es errónea. ¿Cuál es entonces la verdadera? La verdadera es: Dios nos creó y después de crearnos mandó un profeta, Adán. Él nos enseñó unas cosas, por ejemplo, 5 cosas. Vino otro profeta y dijo, el Adán era verdadero. Os enseño un poco más. Vino el tercero y dijo que los 2 profetas anteriores eran verdaderos y sus enseñanzas debéis seguir. Os enseño un poco más. Así, cada profeta fue perfeccionando y aceptando las enseñanzas anteriores. Y fue aconsejando a sus seguidores que debéis creer en todas y poner en práctica hasta yo. Entonces, cuando vino el profeta Moisés, dijo que va a venir el Mesías. Y cuando vino Jesús, y Moisés también dijo que después de Jesús, después de Mesías, va a venir un gran profeta. Vino Jesús, y Jesús también dijo que después de él iba a venir un gran profeta, y después del profeta, aquel profeta que según nuestro entendimiento es profeta del Islam, profeta Muhammad, iba a venir alguien como segunda venida de Jesús. Entonces, si un judío, respetando la enseñanza y el orden de Moisés, acepta a Jesús, es verdadero judío. ¿Por qué? Ha aceptado al Mesías, a Jesús, por orden de Moisés. Así, ha seguido a Moisés, es verdadero judío. Y si Moisés y Jesús dicen que después de Jesús va a venir otro profeta, y los 2, judíos y cristianos, le aceptan, son verdaderos cristianos, son verdaderos judíos. Y somos nosotros. Nuestros antepasados eran judíos o eran cristianos, pero según la enseñanza de Jesús y Moisés, cuando vino el profeta del Islam, lo abrazaron y somos musulmanes. Esta es la razón básica por qué somos musulmanes, por qué seguimos el profeta del Islam. En otro vídeo voy a presentar unos puntos, unas razones por qué somos musulmanes. Si tenéis alguna pregunta, podéis llamarme al número 001, que es prefijo de Estados Unidos, 202-779-3676. Y podéis visitar nuestra página de web, www.alislam.es o www.islamespaz.org. Muchísimas gracias. Hasta otro vídeo. Gracias a Dios. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Muy estimados hermanos y hermanas, en este vídeo voy a decir por qué debemos aceptar una religión. La respuesta es muy simple. Por ejemplo, vamos a buscar un trabajo y
para este trabajo nos piden alguna diploma, algún certificado. ¿Por qué? Porque para aquel trabajo se necesita la profesionalidad, el conocimiento en aquel campo. Si no lo sabemos, no podemos hacerlo. Entonces, Dios nos creó. Y Dios quiere que cumplamos el objetivo de nuestra vida. Dios quiere que vivamos como Él quiere. Dios quiere que vivamos una vida que no nos lleve a sufrir. Las reglas de la vida sean tales que nos protejan contra cualquier adversidad. Por ejemplo, una fábrica hace una televisión, pero con la televisión nos da un manual, un librito pequeño, y en este librito se menciona todas las funciones de esta televisión. Si no sabemos cómo utilizarlo, podemos romperlo, podemos dañarlo, podemos estropearlo. Entonces, como Dios es clemente y misericordioso, Él nos enseña, nos dice cuáles son vuestras capacidades y cómo debéis utilizar estas y cómo debéis vivir en este mundo. Voy a presentar un ejemplo. Por ejemplo, Dios nos ha enseñado en el Islam que los musulmanes deben adorar 5 veces obligatoriamente. Y todos los musulmanes adoramos a Dios 5 veces obligatoriamente. Hay gente que dice, ¿por qué adorar a Dios? Dios lo menciona. ¿Cómo un niño necesita todas las cosas que son necesarias para él y él llora cuando no tiene? Llama a su madre, madre viene y le da. Así nosotros, si Dios no quiere, no podemos conseguir nada. Y si Dios quiere, nada es imposible para Él. Entonces Dios dice, debéis adorarme para pedir vuestras necesidades. Hay varias razones de adoración, pero una razón es que durante la adoración podemos pedir todo lo que queramos de Dios. Entonces Dios dice que si me pedís, os doy todo, os protejo contra las calamidades, respondo a vuestras suplicaciones y plegarias. Entonces, ¿por qué debemos debemos tomar una religión? Debemos aceptar una religión para que sepamos cómo vivir en este mundo
y sigamos las reglas y normas que Dios ha puesto para nosotros, porque si no seguimos estas reglas, podemos caer en trampa, podemos caer en problemas. Por ejemplo, Dios enseñó la circuncisión. Hasta hoy la gente lo toma como burla, como bromas contra los musulmanes. Pero mismos médicos, sean musulmanes, cristianos, judíos o incluso ateos, han aceptado hoy que los que respeten este orden de Dios no tienen unas enfermedades. Los que no respetan, las bacterias que queden dentro de la piel hacen infecciones y esto daña físicamente. Si Dios no hubiera enseñado, los musulmanes también podríamos sufrir estas enfermedades o infecciones. Si Dios nos ha enseñado, estamos protegidos contra esto. Solo he puesto 2 ejemplos, pero hay varias. Por ejemplo, Dios ha enseñado cómo educar a los niños. Ahora alguien puede decir que los profesores también enseñan, dan clases a los padres cómo educar. Pero mi pregunta es entonces, que a pesar de estas todas enseñanzas y toda educación, el nivel de la educación se ha avanzado o se ha bajado. Los hijos no respetan a los padres, no saben cómo tratar a los demás, están en su propio mundo. Dios ha enseñado en el Sagrado Corán todo, cómo, desde el primer día, incluso antes de nacimiento del niño, incluso desde la relación de la madre y padre. Dios ha enseñado que a la hora de relación los dos deben pedir juicio de Dios, refugio de Dios, diciendo Allahumma jannibna shaitana Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Oh Dios nuestro, protégenos contra el Satanás y protege contra el Satanás lo que nos va a conceder, hijo o hija. Y siempre todos los musulmanes, más o menos 20 veces, suplicamos a Dios para educar a los niños adecuadamente. Pues la religión es una gracia de Dios, una misericordia de Dios, que nosotros no sabíamos cómo vivir y detalles de la vida, y Dios enseñó. Para vivir bien debemos seguir la religión. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pueden llamarme a 001 y luego 202-779-3676. También pueden visitar nuestra página web www.alislam.es y www.islamespaz.org. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias.